El caso de hoy es el de una paciente de 71 años de edad quien acude a sintomática control ginecológico y se evidencia una imagen de aspecto polipoideo en la ecografía. Se ve como una imagen hiperecoica al endometrio muy pequeña, pero que finalmente nos hace llevarla a una histeroscopia diagnóstica. Y como pueden ver acá, lo primero que encontramos en la histeroscopia diagnóstica de consultorio es una estenosis severa del cuello uterino que hemos tratado de vencer, primero utilizando un electrodo bipolar, posteriormente utilizando todas las técnicas posibles mediante la utilización de Grasper histeroscópico y tiquera histeroscópica, y que finalmente no logramos vencer por la dureza de dicha estenosis, por el grado de atrofia cervical que tiene este paciente, y que finalmente se aborta dicha misión en vista de las molestias causadas durante el procedimiento diagnóstico. Estos son los pocos casos en los cuales la histeroscopia diagnóstica de consultorio y los procedimientos en consultorio sin anestesia son sobrepasados. Entonces fíjense cómo luchamos de distintas maneras. En este caso luchamos por más de media hora para poder vencer la estenosis sin rendirnos, utilizando cualquier método posible, y no lo logramos, por lo cual la paciente fue llevada a mesa operatoria para poder hacer una dilatación cervical controlada, sin dolor, sin hemorragia en lo posible, y poder acceder a la cavidad endometrial, debido a que cualquier lesión endometrial que veamos en la ecografía es de importancia, y hasta que no la veamos no sabemos la importancia, valga la redundancia, o la relevancia de dicha lesión con respecto al paciente estudiado. Esta paciente, como datos duros, era una paciente posmenopausia tardía, y además era una paciente que en sus controles regulares nunca se había visto una lesión endometrial, y que además es una paciente que cursa con obesidad y que previamente en su etapa reproductiva cursó con sangrados infrecuentes, por lo cual el pretest clínico para alguna enfermedad endometrial era bastante alto, y por eso teníamos que estudiarla. Entonces, como habíamos comentado antes, fue llevada a mesa operatoria, se realiza la dilatación como comentamos. Fíjense como ahora la apertura cervical es la adecuada, vemos los ostios en una cavidad uterina muy pequeña y evidenciamos una lesión polipoidea en cara lateral izquierda, con base en cara lateral izquierda, que parecía una lesión atrófica, pero que finalmente cuando nos acercamos un poco más empezamos a ver algunos vasos atípicos muy pequeños que nos llaman la atención, por lo cual decidimos entonces proceder a la extracción de la lesión, al estudio de la lesión, ya que a pesar de que en su gran mayoría impresiona una lesión atrófica, no deja de llamar la atención esa área vascularizada que finalmente puede estar correlacionada con un proceso de hiperplasia focal. Y de forma sencilla, mediante la utilización de tijera histeroscópica, procedemos a ir desprendiendo la lesión, resecando desde la base, de forma que esta lesión polipoidea quede entre un 80 y un 90% desprendida, y posteriormente se introduce un Grasper histeroscópico y se extrae la misma para estudio anatomopatológico. Este es el principio de ver y tratar. Lastimosamente,
Tuvimos que ir a quirófano para lograr este paso tan importante, pero finalmente el diagnóstico anatomopatológico fue una hiperplasia endometrial benigna que actualmente está recibiendo tratamiento con acetato de medroxiprogesterona. Con esto quiero dejarles que no subestimen las lesiones, no subestimen que a pesar de que una paciente no tenga sangrado posmenopáusico, no será una lesión de importancia. E igualmente, fíjense cómo cualquier tipo de pólipo debe ser estudiado a pesar de su bajo pretest clínico, porque de no haber sido tomada una decisión correctamente, hubiese evolucionado con el tiempo a una patología endometrial mucho más avanzada. Los deja el Dr. Héctor Rodríguez, Grupo Ginecomaster.